buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a este quinto encuentro de discusión y análisis de estrategias de intervención a la violencia por motivos de género en las instituciones de educación superior. Miradas interseccionales en torno a la violencia por razones de género. Esta mesa corresponde al eje protocolos, su implementación y acceso a la justicia en las universidades. Somos la mesa 1.2 y el día de hoy estaremos presentando, acompañando a nuestros ponentes, la doctora Eugenia Martín Moreno, con la ponencia Protocolos de Atención a la Violencia de Género en las Universidades Públicas en México, un traje a la medida, desde la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Y a la doctora Fabiola Bailón Vázquez, con su ponencia el proceso de construcción y aprobación del protocolo para la prevención, atención y erradicación de la discriminación, la violencia contra las mujeres, el hostigamiento y acoso sexual, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El día de hoy tenemos 20 minutos de participación. Posterior a ello, daríamos paso a una serie de preguntas y respuestas, abriendo el debate con las asistentes. Y bueno, pues no me queda más que darle la bienvenida, agradecerle su tiempo y bueno, espero que esta mesa sea un rico espacio de debate. Le doy la voz a la doctora Eugenia Martín y posteriormente a la doctora Fabiola. Gracias. Buenas tardes, espero que se escuche correctamente. Bueno, quiero iniciar agradeciendo al comité organizador de este quinto encuentro virtual la oportunidad de presentar algunos hallazgos de una investigación que realicé en la primera parte de este año, en los primeros meses de este año, en torno a protocolos para atender la violencia de género en universidades públicas del país. Entonces, bueno, este es un espacio idóneo para compartir algunos de mis resultados de investigación. Bueno, dado el tiempo que tenemos, voy a iniciar la lectura de mi ponencia y a compartir una presentación. Espero que se vea correctamente. Eugenia, yo nada más le das eso. Muy bien. Bueno, como saben todos ustedes, la existencia de casos de acoso, hostigamiento y abuso sexual, violación y feminicidio perpetrados en su mayoría en contra de mujeres al interior de las universidades ha generado un rechazo social e indignación de diferentes colectivas de mujeres y feministas, quienes han presionado a las autoridades universitarias a incluir en sus agendas el tema de la violencia por motivos de género. La lucha contra la cultura de la negación y la simulación, no siempre exitosa, ha obligado a estas a impulsar la creación y puesta en marcha de protocolos de actuación como un instrumento normativo que dé certeza y claridad sobre los procedimientos a seguir para atender este tipo de violencias. En este contexto, mi objetivo es presentar un conjunto de reflexiones en torno a 13 protocolos para atender la violencia de género en universidades públicas del país que se aprobaron entre 2019 y la primera mitad de 2021. Dada la complejidad del problema, el espacio social en el que ocurre y la frecuencia con la que se denuncian la revictimización e impunidad, interesa conocer si estos instrumentos cumplen en su estructura y conformación con los requerimientos necesarios para ofrecer una atención integral, prevención, atención, sanción y reparación del daño y con perspectiva de género. En este trabajo, una de mis premisas es la conceptualización de la violencia de género, que se define como aquella que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Asume formas específicas como son física, sexual, emocional y económica. La Recomendación General 35 del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, del 26 de julio de 2017, señala lo siguiente.
El concepto de violencia contra la mujer, tal como se define en la Recomendación General número 19 y en otros instrumentos y documentos internacionales, hace hincapié en el hecho de que dicha violencia está basada en el género. En consecuencia, en la presente recomendación, la expresión violencia por razón de género contra la mujer se utiliza como un término más preciso que pone de manifiesto las causas y los efectos relacionados con el género de la violencia. La expresión refuerza aún más la noción de violencia como problema social, más que individual, que exige respuestas integrales más allá de aquellas relativas a sucesos concretos, autores y víctimas y supervivientes. Desde la perspectiva de la interseccionalidad se ha podido visualizar además el carácter complejo de las violencias, ya que conjuntamente con la circunstancia de ser mujer se cruzan otros aspectos como son la raza, la etnia, la clase, la orientación sexual, la pertenencia rural o urbana, entre otros, que en suma son condicionantes para una mayor vulnerabilidad y discriminación. Parto también de la universidad como un espacio de género. En estas se producen y reproducen patrones de comportamiento que reflejan desigualdades genéricas, que se manifiestan en discursos y prácticas que discriminan y marginan lo femenino, como reflejo de un orden de género que se ha instaurado desde los primeros tiempos de la humanidad. El orden de género, entonces, es una estructura caracterizada por la jerarquía y la simetría que se expresa en todos los ámbitos de la vida social, donde se subordina, discrimina y excluye a las mujeres. Ello se logra a través de la violencia, visible e invisible, que sustenta y refuerza el modelo desigual y discriminatorio del patriarcado. Perdón. Este orden social de género se expresa en los sistemas culturales, en las instituciones, en las leyes e identidades sociales. Las y los universitarios siguen estas reglas de comportamiento porque es un sendero culturalmente establecido y que se ha perpetuado en el tiempo. La dominación masculina, subordinación femenina son procesos que se han construido social e históricamente y se han reforzado a través de una maquinaria de dominación. En su citado libro La reproducción, Bourdieu analiza el papel de la escuela en la reproducción de las estructuras sociales y la acción pedagógica como trabajo de inculcación de duración suficiente para producir un hábitus. Y con ello, reproducir las relaciones de dominación bajo la forma de violencia simbólica, es decir, a través de la colaboración inconsciente de los dominados, de la aceptación y legitimación de la cultura dominante. El hábitus, entonces, encarna el orden masculino, pero no evita que se puedan desestabilizar las representaciones dominantes, que es justamente la aportación de la teoría y del movimiento feminista, que en sus diferentes vertientes propone visiones críticas y nuevos sentidos ordenadores. En México, diversos estudios han analizado la violencia por motivos de género en las instituciones de educación superior y de su revisión se pueden señalar en términos generales los siguientes aspectos. La violencia por razones de género se reproduce y perpetúa en las universidades como relaciones de poder que están normalizadas y legitimadas. Son comportamientos aceptados socialmente, por lo que su prevención, detección, atención y sanción se torna muy difícil, permitiendo con ello su constante reproducción. En un segundo momento se ha evidenciado que quienes más sufren de estas violencias son las mujeres, aunque no únicamente, tanto en su condición de estudiantes y como trabajadoras académicas y administrativas. Se trató de los primeros trabajos de corte cuantitativo en los que se buscaba conocer la magnitud del problema a través de encuestas realizadas a diferentes poblaciones de la comunidad universitaria en dos de las más grandes IES, la UNAM y el Politécnico. En tercer lugar, sus manifestaciones son variadas e incluyen tipos de violencia como la psicológica y sexual y modalidades como la violencia laboral y docente. Estas van desde el acoso, hostigamiento sexual, abuso sexual, violación y hasta el feminicidio. Finalmente, se señala que ante esta situación de violencia de género,
La respuesta de las autoridades universitarias ha sido generalmente omisa, de indiferencia, pasividad, complicidad y silencio. Bueno, hasta aquí algunos presupuestos sobre los que me basé en el marco conceptual en mi trabajo. La elaboración de protocolos ha sido la apuesta institucional y representa una de las estrategias que ha cobrado mayor importancia en los últimos años. Los protocolos son guías de actuación basadas en un conjunto de lineamientos normativos que buscan ofrecer una atención integral a las personas que sufren violencia de género en las universidades. Lo que yo hice fue un ejercicio con base en este modelo para la atención de la violencia de género en las instituciones de educación superior, elaborado por la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior Caminos para la Igualdad. Lo que hice fue algo, digamos, que implicó mucho trabajo, pero en sí mismo fue un ejercicio sencillo en el que hice esta revisión de los protocolos considerando dos aspectos fundamentalmente. Primero, el incremento en el número de los mismos y las razones que podrían explicarlo. Y segundo, los elementos que conforman su estructura. Se analiza si los protocolos cumplen o no con un conjunto de recomendaciones propuestas en este modelo. Y a continuación, bueno, presento los 13 protocolos que fueron seleccionados de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Universidad Autónoma de Chiapas, Chihuahua, la Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de Colima, la de Durango, Guerrero, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El protocolo que revisé es el que corresponde únicamente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en su sede Victoria. El protocolo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Universidad Veracruzana y el protocolo para la atención de la violencia de género en la UAM Xochimilco, su versión actualizada. Aquí están entonces nombrados los 13 protocolos. El documento fue elaborado por una comisión conformada por representantes de varias universidades públicas del país. En este se proponen un conjunto de elementos que deberían formar parte de la estructura de los protocolos universitarios. La finalidad es contar con instrumentos eficaces para la prevención, atención, acompañamiento a las víctimas, sanción y reparación del daño. Y bueno, aquí están a mi derecha, con otro color, los diferentes aspectos que deberían contener la estructura de los protocolos. Los marcos normativos internacionales, nacionales, estatales y universitarios, los principios rectores, que ellos proponen 11, el flujograma, que es la ruta de atención, la atención de primer contacto, el escrito y queja con sus características y tiempos, las instancias involucradas, el proceso de investigación, que es cuando formalmente se inicia el escrito, y tenemos ahí el derecho de audiencia, el valor de la prueba, la valoración del riesgo, medidas de protección, plan de seguridad y emisión de un informe. Un dictamen con recomendaciones que pueden tener tres tipos de dictámenes: el de sobreseimiento, un dictamen de tipo absolutorio, otro condenatorio y de prácticas restaurativas. Una evaluación y seguimiento de la aplicación del protocolo, formatos, informes y guías de registro y entrevistas y glosario de términos. Estas son las recomendaciones. Y bueno, aquí está un cuadro resumen. Como ustedes ven, están los 13 protocolos en la primera columna. En la segunda están los marcos normativos, los principios rectores en la tercera, la atención de primer contacto, y los temas de la mediación. Y aquí me tapa un poquito, pero lo que tiene que ver con el dictamen y las recomendaciones y el seguimiento. Espero que se pueda ver correctamente. Bueno, en cuanto a los marcos normativos, podría decir que ninguno de ellos cumple con la incorporación de todos y cada uno de los elementos señalados. Se podría decir que los más completos son los que corresponden a las siguientes universidades, que es Baja California Sur, Autónoma de la Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz, que son en la segunda columna los que dicen sí. La mayoría, 6 protocolos, los incluye de manera parcial,
Baja California, Guerrero, Colima, Puebla, Tamaulipas y UAM Xochimilco. La Universidad Autónoma de Chiapas hace una breve mención, pero no los explicita. Chihuahua y Durango no los tienen contemplados en sus protocolos. Todos los protocolos incluyen los principios rectores, aunque hay variaciones en el número y tipo, que es la tercera columna. La Universidad Autónoma de Baja California y la UAM Xochimilco son las que tienen menor número, con 6 de los 11 propuestos, y las que más principios incorporan son las universidades de Baja California Sur y la Ciudad de México, con 14 y 12 respectivamente. La confidencialidad, el respeto a la dignidad humana, la debida diligencia y la no revictimización son los principios que están presentes en la mayoría de los protocolos revisados. Como el resto, son importantes porque establecen lineamientos para la atención de las personas involucradas, por ejemplo, el manejo de la información y resguardo de la privacidad personal, el derecho de las personas a ser tratadas con dignidad, la duración de los procedimientos en tiempos razonables, con investigaciones exhaustivas, una sanción proporcional y una reparación suficiente, y el trato que debe darse a la persona agraviada sin juzgar ni discriminar por su vestimenta, color de piel, orientación sexual, nivel socioeconómico, género, etnia o cualquier otro motivo. Destaca que sobre los derechos del colectivo LGBTIQ, el único que los incorpora es el protocolo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Sobre la atención de primer contacto, que es la columna número 4, es conocida la importancia que reviste esta atención, ya que es aquí donde se inicia el proceso con acciones informativas y de orientación sobre las conductas constitutivas de violencia de género y los procedimientos a seguir. A través de esta se detecta y, si es el caso, se proporciona apoyo psicológico y o atención médica y legal a quien lo requiera. El modelo que he utilizado como referencia analítica establece como características del primer contacto las siguientes: no juzgar ni responsabilizar a la víctima de violencia de género, que la persona reciba información y apoyo en la toma de sus decisiones, evitando la revictimización, y que la persona que sufre violencia de género reciba el acompañamiento profesional. A excepción de las universidades de Baja California y Guerrero, todos los protocolos incluyen este primer paso, estableciendo unidades especializadas en violencia con perspectiva de género, así como los perfiles idóneos de quienes pueden ocupar estos cargos. Se observan diferentes figuras que operan como primer contacto: orientadores, persona consejera, persona orientadora, representantes de equidad, módulo de primer contacto y unidades de prevención y atención. El proceso de investigación es aquel que se inicia con la presentación formal de la queja. Se trata de una ruta crítica que generalmente se estructura en etapas, iniciando con la atención de primer contacto ya señalada. La complejidad del curso de la investigación radica en que los procedimientos son diferentes, dependiendo si la víctima es estudiante o trabajador y si el presunto responsable es estudiante o trabajador. Tanto las instancias que los atienden como la normatividad que se aplica cambia. De los 13 protocolos, 6 contemplan un procedimiento alternativo. Pues es importante este punto que voy a referirme ya en mis conclusiones. En esta etapa se activan los mecanismos de protección, que es la columna, la 6. Todos estos mecanismos están presentes en todos los protocolos. Son acciones que buscan proteger a la persona que sufre la violencia y derivan de un deber constitucional que establece la aplicación de la norma que más proteja. En los casos de Colima y Guerrero se plantean en términos muy generales y no incluye la valoración del riesgo. Se especifican con mayor detalle en Baja California Sur, Chihuahua, UACM, UAM Xochimilco, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. A excepción de la UACM, ninguno considera un plan de seguridad. En el proceso de investigación durante el cual se recaban testimonios y pruebas, resulta muy importante establecer criterios sobre la definición de pruebas admisibles y no admisibles, sobre todo cuando los delitos son de naturaleza sexual o correspondientes a la violencia sexual, y se tienen que considerar los siguientes supuestos. Dado que estos delitos se cometen en ausencia de otros, el tipo de pruebas es diferente al tradicional y la declaración de la víctima es fundamental. Por la naturaleza traumática de este delito, la narración de hechos puede ser inconsistente, por lo que no debe restarse valor probatorio a la declaración
de la persona y su testimonio debe acompañarse de otros medios de convicción como dictámenes médicos y otros testimonios. Las mayores omisiones, como lo voy a señalar en mis conclusiones, derivan de los dictámenes y recomendaciones y del seguimiento, donde la mayoría de los protocolos tienen omisiones, carencias y limitaciones. Bueno, en los últimos 3 años se han aprobado protocolos en 13 universidades públicas pertenecientes a varias entidades del país. Una probable explicación del incremento en el número de protocolos es que existe una mayor visibilidad de la violencia de género, producto de las luchas y denuncias estudiantiles y académicas en general, la urgencia de atenderla, así como también de las modificaciones en materia normativa y de política pública, que para fines de esta ponencia y de esta presentación no ahondé porque sé que siempre tenemos como el tiempo muy acotado. Teniendo como referencia el modelo RENIES 2021, se encuentra que, a excepción del protocolo de la UACM, el resto de los protocolos cubre parcialmente las recomendaciones de este modelo. Ello es considerado como una limitación que reduce su efectividad e impacta negativamente la atención integral que debiera darse a las personas que viven violencia. Las omisiones se encuentran en los marcos normativos internacionales, nacionales y universitarios recomendados. Las más importantes corresponden a la reparación del daño, la evaluación y el seguimiento de los casos. Hay protocolos muy generales que no ofrecen información detallada sobre los diferentes aspectos y procedimientos ya señalados. Destacó el caso de la Universidad de Guerrero, cuyo protocolo, al plantearse en términos muy generales, no proporciona información completa ni específica, por lo que el documento genera muchas dudas y vacíos que pueden derivar en un uso discrecional del mismo. Y esto es justamente lo que se debe evitar. Cuando no había protocolos, cada persona o instancia actuaba con base en su intuición, sentido común, prejuicios, estereotipos o simplemente no se actuaba. Los protocolos son guías y estas deben ser claras y estar completas. En 12 de los 13 protocolos están ausentes los derechos del colectivo LGBTIQ, lo cual resulta grave y se suma a los agravios y prácticas discriminatorias que sufre este colectivo. El diagrama de la ruta de atención no se consideró en el 61.5% de los protocolos revisados. El tema de la prevención está presente solamente en 5 de ellos. Este hecho es indicativo de una visión acotada de la problemática de la violencia que solo se encarga de atender los casos y no de prevenirlos. Se encontraron procedimientos de mediación en 6 de los 13 protocolos analizados que deberán ser revisados a la luz de las nuevas disposiciones de la Ley General de Educación Superior, que expresamente señala que no deben incluirse. La mayoría de los protocolos establecen sanciones con base en legislaciones universitarias obsoletas que no han incorporado el tema de la violencia de género ni la transversalidad de la perspectiva de género en sus normas, por lo que los casos se desestiman. Finalmente, la descripción aquí propuesta representa una primera mirada a la estructura de los protocolos seleccionados. Su alcance es limitado y solo se puede observar lo que los documentos muestran. Habrá que hacer estudios más localizados, estudios de caso, para conocer cómo se aplican los protocolos. Por ejemplo, si las unidades de género están funcionando, si se están desarrollando estrategias de prevención, iniciativas novedosas de comunicación y difusión sobre la problemática, capacitación en todos los niveles al personal encargado y sobre todo la calidad de la atención y el seguimiento de los casos. Coincido en que la violencia en las universidades forma parte de una cultura de dominación sexista y patriarcal muy difícil de erradicar, por lo que los protocolos no son suficientes para cambiar la realidad cultural, pero sí son necesarios y hay que seguir trabajando en ello. Hay que mejorarlos, hacer el camino de ida y de regreso hasta que encontremos el protocolo que al fin nos quede como un traje a la medida. Bueno, aquí está mi bibliografía. Y pues con esto yo terminaría. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti, Eugenia. Mira, ya hay preguntas por ahí, pero vamos a esperar a la presentación de Fabiola para que podamos juntar y empezamos a debatir todo lo que quieran. Entonces, guarden sus preguntas y si quieren, síganlas anotando y ahorita las recuperamos. Muchas gracias.
Damos paso y voz a Fabiola, por favor. Gracias. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, agradezco también a las organizadoras y a la Universidad de Puebla por llevar a cabo este evento. Lo que yo voy a presentar surge de mi participación dentro de la Red por la Igualdad de Género de la UAPJO, desde la cual trabajamos varias profesoras, personal administrativo y autoridades para concretar este protocolo para la prevención, atención y erradicación de la discriminación, la violencia contra las mujeres, el hostigamiento y el acoso sexual. Y surge también de mi propia perspectiva como historiadora interesada en la recuperación del pasado y de la memoria de este proceso. Mi objetivo entonces es poner sobre la mesa algunos de los principales eventos de este proceso con el fin de reflexionar un poco, ¿no?, en torno a lo que implicó la construcción, aprobación, y aunque todavía de manera muy general, la puesta en práctica de este protocolo y su viabilidad o inviabilidad, ¿no? Es en realidad un primer intento de estudio de las principales políticas implementadas por la UAPJO para enfrentar la violencia en contra de las mujeres, que es parte de una investigación más amplia que estamos desarrollando o llevando a cabo un equipo de trabajo, ¿no? Como en la mayoría de las universidades, en la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se han presentado pues desde hace varios años casos de violencia de género, acoso y hostigamiento, ¿no? Esto, por supuesto, no es nuevo. Si revisamos a profundidad, podemos encontrar que es un problema con raíces históricas, aunque ciertamente los casos se han hecho mucho más visibles en los últimos años, al igual que en otros espacios universitarios del país, ¿no? Justamente por ello, ¿no?, frente a esta realidad y a la presión ejercida a nivel nacional por parte de grupos feministas, así como debido a las reformas realizadas en materia educativa, se lograron establecer obligaciones para las autoridades a fin de prevenir, investigar, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia. Y bueno, ello llevó a pues prácticamente todas las universidades del país, en época realmente muy reciente, ¿no?, a elaborar protocolos de actuación en casos de violencia de género. En el caso de Oaxaca, la propuesta para elaborar este instrumento fue incluida dentro del Plan de Desarrollo Institucional del 2016-20. En este se estableció como una línea de acción del programa de igualdad de género, por lo que se le asignó la tarea a la Dirección de Equidad de Género. Y como parte de dichos lineamientos se incluyó también la creación de una red por la igualdad de género, razón por la cual pues, dicha institución convocó en febrero de 2017 a personal académico, administrativo, directivos y sindicatos, básicamente, los cuales, pues en conjunto, con una abogada feminista especialista en la materia, se encargaron de discutir y elaborar una propuesta. Una de las características principales fue que se realizó de manera comunitaria y plural, es decir, con la participación de integrantes de una parte importante de la comunidad universitaria, aunque ciertamente con escasísima participación de las estudiantes. Otra característica fue que se instrumentó a las necesidades, a la estructura y a las prácticas cotidianas de la institución, que fue un elemento que se consideró de vital importancia porque, bueno, no se buscó y adaptó un protocolo ya existente, sino que se creó ex profeso y desde lo local. Y una característica fundamental fue que la propuesta incluyó, además de la realización de un diagnóstico y una etapa posterior de presentación y capacitación piloto al personal estratégico, incluyó también la elaboración de indicadores de evaluación, de tal suerte que, bueno, la propuesta inicial era una propuesta muy completa, con una metodología que tenía como fin garantizar la efectividad del instrumento. Sin embargo, al final esta no fue la propuesta que se aprobó, ¿no?
Y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, una vez que se elabora, se presenta la propuesta a la Defensoría de Derechos Universitarios, bueno, primero a la Dirección de Equidad, la cual la presenta a su vez a la Defensoría de Derechos Universitarios, y es esta instancia la que aparentemente la lleva ante el Consejo Universitario a 1 año y 9 meses de haber iniciado el proceso, ¿no? Para que fuera discutida y en determinado caso aprobada, ¿no? En este último proceso, como en muchas universidades, los tiempos fueron lentos, el proceso fue discrecional, no hubo durante mucho tiempo información sobre el mismo y sobre lo que estaba pasando, y de hecho, ese fue uno de los principales motivos que llevó a la red a pensar que el documento había sido archivado. Y también fue uno de los motivos que animó a esta red a pedir información a través de oficios que se dirigieron a la Defensoría, a la Dirección de Equidad e incluso al rector, ¿no? En eso estábamos, digamos, la red, cuando en noviembre del 2019 nos enteramos que el protocolo había sido aprobado y 2 meses después, en enero del 2020, fue publicado en la Gaceta Universitaria. Hasta ese momento no sabíamos que el documento así había sido modificado. Y fue entonces que, bueno, nos percatamos de ello. ¿Qué se modificó? ¿Bajo qué criterios? ¿Quiénes participaron en ello? Fueron algunas de las primeras preguntas que nos hicimos, y a partir de las mismas pues empezamos a indagar, ¿no? Por lo que pudimos investigar con algunos miembros de la comisión que lo revisaron, fue que una vez que lo presentaron ante el Consejo Universitario y se formó esta comisión, a ellos se les dieron a conocer 2 versiones. La que había sido elaborada por la abogada experta y trabajada durante varios meses, y una sintética. Bueno, cabe señalar que esta comisión fue nombrada ex profeso, estuvo conformada mayoritariamente por profesores, prácticamente todos varones de la institución, sin preparación en perspectiva de género, y bueno, sin conocer los antecedentes del proceso, y el trabajo que se había llevado a cabo de manera conjunta para elaborar el instrumento, ¿no? Y bueno, es quizá por ello que, pues, al conocer ambas versiones y al ofrecérseles la sintética como la más práctica y la más conveniente, pues la aceptaron sin mayores cuestionamientos, ¿no? Sin embargo, al comparar ambos documentos, se puede apreciar que hay cambios profundos y muy significativos. Voy en este momento a compartir mi pantalla para que ustedes vean en términos muy, muy generales. A ver si lo logro. Ustedes me dicen, ¿no? ¿Estoy compartiendo ahí pantalla? Sí, ahí vemos, pero tu pestaña de Zoom. Ok, me paso al PowerPoint. Ahí estoy. Ok. Ahí está completa, ¿no? Ahí está. Sí. Ok. Bueno, este es un esquema muy general, ¿no? De cómo estaba conformada la propuesta inicial y el protocolo que fue recortado y aprobado. Bueno, resulta difícil en este espacio dar cuenta detallada de todo. Me voy a centrar en algunos puntos. Habría que empezar señalando que la propuesta inicial, conformada por 46 cuartillas, incluyó disposiciones generales con 2 capítulos, las acciones para la prevención y la erradicación con 6, y los procedimientos de actuación con 12, más los transitorios, ¿no? Esta misma estructura, pues, se mantiene en el protocolo que se aprobó. Sin embargo, ya digamos, al entrar en detalle en cada una de sus partes, encontramos que se eliminaron los principios y criterios generales, que son sumamente importantes porque son los que dan cabida y sustento al instrumento, ¿no? Asimismo, los objetivos se simplificaron de manera importante, ya que en lugar de ser un instrumento que garantice una cultura democrática dentro de la universidad y establezca claramente los mecanismos y procedimientos para la atención, investigación, sanción y reparación del daño, ahora es un instrumento, cito, que promueve una cultura institucional de igualdad de género
y define mecanismos para orientar y acompañar los casos. Ojo, orientar y acompañar. Esto, desde mi perspectiva, bueno, reduce de entrada la responsabilidad y el compromiso de la universidad en la atención y seguimiento de los casos, porque claramente no es lo mismo promover que garantizar, ni orientar y acompañar que atender, investigar, sancionar y reparar, ¿no? Asimismo, mientras la propuesta inicial incluía como objetivos garantizar la información y su acceso en relación con las obligaciones definidas en el mismo y establecer indicadores y plazos para la evaluación de su operación, el documento que se aprobó, pues los anuló, dejando pues en un vacío si el contenido del protocolo se difunde o no, se opera o no, etcétera. Ahora, uno de los elementos centrales de este tipo de documento es establecer los mecanismos para la prevención y erradicación de la violencia dentro del espacio universitario. Si bien esta tarea corresponde a todas las autoridades universitarias, y bueno, así quedó establecido en ambos documentos, desde hace ya pues algunos años pues se viene destacando la importancia de involucrar en este proceso a actores específicamente asignados a través de comisiones cuyo propósito central sea supervisar su correcta aplicación, ¿no? En este sentido, pues la propuesta inicial de la UAPJO había incluido la creación de una comisión que iba a ser integrada por personas titulares de varias instancias e invitadas externas, y había definido detalladamente cuáles serían las obligaciones en esta tarea, ¿no? Sin embargo, pues la versión aprobada pues la eliminó. Esta disección, este recorte es grande. Se cercenaron 7 páginas de la propuesta inicial, y bueno, es grave porque en ninguna parte del documento se deja garantía de la debida operación del protocolo. Yo creo que la situación se agrava más al ver que se elimina también del documento la participación de la red que se había conformado desde el 2017, porque en realidad con ello pues, se descarta la existencia de una figura que estuvo supervisando su aprobación, el proceso, y que estaría encargada de la vigilancia de su funcionamiento. Entonces, de hecho, con la eliminación de la red, se cercena también la posibilidad de utilizarla como un apoyo en la difusión y en las tareas de prevención, ¿no? Por otro lado, esta parte incluía un capítulo de la participación de la comunidad universitaria en tareas de prevención, otro correspondiente a la evaluación y uno más sobre el acceso a la información, todo lo cual fue excluido. De tal suerte que lo único que se dejó fueron las obligaciones generales para prevenir y erradicar la violencia, pero se eliminaron las definiciones específicas de cómo se tenía que llevar a cabo tales acciones y de todas las instancias que tendrían que estar involucradas en esta tarea con sus obligaciones específicas. Y únicamente se dejó un artículo con algunas acciones, ¿no? Finalmente, la tercera parte, correspondiente al proceso de actuación, la propuesta inicial incluía la creación de una red de promoción y orientación, así como de un equipo multidisciplinario que serían los que se encargarían de la primera etapa de atención. En su lugar, la versión sintética deja todas las tareas correspondientes al apoyo y auxilio a un enlace de género, o a un llamado enlace de género, y la atención especializada a instituciones públicas externas a la universidad. Se eliminaron además los principios generales de actuación, los derechos de las víctimas, la definición de quién puede serlo y los derechos y obligaciones del personal que operaría el protocolo, por lo cual no hay una clara definición de cómo van a actuar los señalados enlaces, más allá de que el documento no especifica quién puede serlo, únicamente señala que serán personas designadas y que deberán contar con experiencia comprobada en atención de temas de género. Esto significa para aquellas profesoras, trabajadoras o personal administrativo que ya tiene obligaciones dentro de la universidad y que fueron designadas, que adquirirán las correspondientes al protocolo, las cuales van desde orientar, acompañar, juzgar, turnar a la defensoría y realizar un registro de los casos, ¿no?
Y bueno, sin duda es preocupante que una sola persona cubra todas estas tareas que implican el involucramiento de múltiples disciplinas, perspectivas, etcétera, ¿no? Cabe señalar también que es a través de esta figura que se podrá poner la queja ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, lo cual limita la libertad de la víctima. Si bien la versión sintética determina que el procedimiento de las quejas, las medidas de protección y el procedimiento de conciliación corresponden únicamente a la Defensoría, no queda claro cómo va a actuar y en función de qué plazos o bajo qué criterios. En lo que corresponde a la conciliación, que bueno, es algo que de entrada ya se ha debatido mucho en otras universidades, en las que se ha insistido en que no se puede mediar cuando se trata de violencia por motivos de género, lo mencionó hace rato Eugenia como una de las recomendaciones que se realizan, pero bueno, se incluye en el caso de ambos documentos en Oaxaca. En lo que corresponde a esta conciliación, por ejemplo, pareciera ser que se realiza en una sola sesión, pero no está especificado qué es lo que va a contemplar el conciliador para llevar a cabo esta tarea, especialmente considerando que se trata de casos que requieren perspectiva de género, ¿no? Tampoco está considerado en qué casos deberá estar prohibida la conciliación. Bueno, tendría que ser en todos, pero bueno, no está considerado. Lo mismo sucede en el caso de las medidas de protección, ¿no? El reglamento de la Defensoría establece que se podrá solicitar en cualquier momento las medidas precautorias o cautelares necesarias, pero no especifica cuáles, si serán únicamente para la víctima o podrán hacerse extensivas a otras personas relacionadas con los hechos, ni qué elementos se considerarán o qué tipo de, o en qué tiempo se implementarán, ¿no? Por el contrario, el tiempo de la víctima para poner la queja sí quedó estrictamente definido, de tal suerte que si no se inicia el proceso dentro de los 6 meses posteriores a la comisión del acto reclamado, que puede ampliarse a 12, dice el documento recortado, si se acredita la imposibilidad que tuvo la persona de presentar la queja dentro de los 6 meses, ya no se puede realizar, ¿no? En cambio, bueno, los diferentes pasos que deberá llevar a cabo la Defensoría una vez interpuesta la queja no quedan claramente definidos. En apariencia, esto está determinado en el reglamento de dicha instancia, que si lo revisamos podemos encontrar que es un documento muy general y elaborado sin perspectiva de género. Pero bueno, quizá la parte más preocupante de todos los cambios correspondientes a la etapa de actuación fue la eliminación completa del capítulo correspondiente al procedimiento de investigación. Entre otras cosas porque deja a la discrecionalidad de la Defensoría todo lo correspondiente al mismo. O sea, cómo se va a llevar a cabo, bajo qué criterios y directrices, quién lo va a llevar a cabo, con qué preparación, será una sola persona, varias, qué tiempo durará. Nada de esto está definido detalladamente en este protocolo recortado. Y bueno, resulta pues sumamente alarmante, pues a diferencia de la propuesta inicial en la que se planteaba la participación de todo un equipo o comité con diferentes actores sobre los cuales se especificaban detalladamente sus obligaciones, en el caso de la versión sintética, la tarea se deja nuevamente a la Defensoría, la cual para resolver las probables violaciones a los derechos universitarios, ojo, de toda la universidad, no solo los casos de violencia contra las mujeres, acoso y hostigamiento, cuenta con un equipo de 5 personas que cambian cada 4 años según lo estipulado en su reglamento y que no tienen criterios para juzgar con perspectiva de género. Finalmente, bueno, cabe señalar que en la parte correspondiente a la sanción, aunque se dejaron más o menos igual los artículos en la versión recortada, quedando establecido quién, cómo y cuáles serán las sanciones, los detalles sobre las mismas, como por ejemplo la definición de que de acuerdo a la gravedad pueden interponerse varias sanciones y no solo una, esto se eliminó, ¿no? Lo mismo que todos aquellos artículos que definían las responsabilidades
en términos un poco más generales, de la universidad en la reparación del daño y sobre todo en el aseguramiento de la no repetición, ¿no? Ya que, bueno, el hecho de que se cuente con medidas específicas para la atención de los casos no garantiza que estas violaciones a los derechos humanos dentro del espacio universitario no se repitan. Y relacionado con ello se eliminó la parte de la vigilancia en el cumplimiento de la sanción y los recursos de revisión, ¿no? Entonces, una vez que hicimos esta comparación, que revisamos, pues nuestra primera conclusión fue que el protocolo aprobado y recortado, si bien estaba centrado en la atención, más centrado en la atención que en la prevención y erradicación, tenía muchísimas carencias, por lo cual su impacto en la comunidad universitaria pues iba a ser muy pobre, ¿no? Y efectivamente, pues ahora lo podemos comprobar. A 1 año y medio de que fuera aprobado, sigue sin ser operativo. Y bueno, aquí se podría un poco alegar que se atravesó la pandemia, pero en realidad no es una justificación porque muchas cosas siguieron funcionando. Y sigue sin ser operativo no solo porque la versión sintética descartó muchos de los elementos que se habían incluido precisamente para hacerlo viable y funcional, como por ejemplo la capacitación, la asignación de presupuesto, la difusión, etcétera, sino también pues, por la poca disposición de las autoridades universitarias que siguen mostrando indiferencia e ignorancia sobre cómo implementar acciones para garantizar los derechos de las mujeres. Y como muestra, solo quisiera mencionar unos puntos, y bueno, ya con esto cierro, no sé cómo ando de tiempo. Hasta el día de hoy prácticamente no se ha dado a conocer este protocolo a la comunidad universitaria. A año y medio de que fuera publicado en la Gaceta, las estudiantes que son las principales afectadas no saben que existe, y si han oído que existe, no tienen idea de su contenido. La forma en la que se ha difundido ha sido a través de redes sociales como el Facebook de la DIEG y Comunicación Social WAPJO, a través de mensajes como los que van a ver ahora, si es que logro pasar esto. Acá, ¿verdad? Ahí está. A través de estos mensajes que tienen pues información confusa, no están acordes a lo planteado en el protocolo, etcétera, ¿no? La realidad es que este ha sido el único esfuerzo y se realizó en determinado tiempo y ya, no ha sido una campaña reiterativa. Asimismo, el protocolo está en la página de la UAPJO para su consulta, pero como muchos otros instrumentos que incluso las mismas autoridades universitarias y el alumnado desconocen que existen, ¿no? Hasta finales del año pasado, los enlaces de género no habían sido nombrados y de hecho esta tarea no se ha conseguido completamente. Aún la semana pasada, la directora de la DIEG, que es la encargada de llevar a cabo esta tarea, seguía enviando oficios a los titulares de las secretarías, direcciones y sindicatos, lo cual de entrada pues ya deja mucho que desear. El protocolo establece que deben ser personas preparadas o con experiencia comprobada en temas de género, pero los oficios enviados no están mencionando esto ni exigiendo esto. Y al requerirlos de esta manera, es evidente, porque se ha dado en otros casos, que los directores van a designar a cualquier persona con tal de cumplir con el requerimiento, ¿no? Ello incluso puede llevar a tener, puede llevarnos a tener agresores como enlaces. Por lo que hemos indagado hasta el momento con los que ya fueron nombrados, es que no tienen clara idea de la labor que se les está encomendando, ni cómo deben de operar el protocolo, porque por supuesto no se les ha dado la capacitación adecuada o correspondiente, ¿no? Ahora, ciertamente el papel de la DIEG fue reducido en el protocolo aprobado, pero en lugar de preocuparse por la difusión, conocimiento y vigilancia de la puesta en práctica de este instrumento, pues se ha encargado de realizar acciones encaminadas a obtener apoyo de instancias externas. Esto no está mal, de hecho está establecido dentro del mismo protocolo, pero dada la atención que está poniendo en esta tarea, pues deja la sensación de que las autoridades están intentando desligarse del problema de la violencia dentro de la universidad para dejar algo que es su obligación a otros, ¿no?
Y bueno, finalmente las recientes entrevistas que hemos realizado a quienes se supone están encargados de operar el protocolo, pues revelan no solo que no hay conocimiento, sino que no hay confianza en el instrumento y menos en la ruta crítica a seguir, y en buena medida esto se debe a que en la versión sintética no está claramente definido cómo van a proceder, ¿no? Entonces, esta desconfianza está llevando a que el protocolo sea inviable y solo se utilice como un instrumento de apoyo para argumentar medidas de sanción que se siguen estableciendo localmente sin seguir la ruta establecida, es decir, se sigue utilizando el instrumento o se está utilizando el instrumento a conveniencia, ¿no? En suma, los cambios que se realizaron a la propuesta inicial y lo que estamos viendo el día de hoy demuestran que la institución se preocupó más por lo administrativo y lo políticamente correcto, por cumplir los plazos establecidos para la generación del protocolo, que por hacerlo viable y garantizar a las mujeres universitarias una vida libre de violencia. Esto no es nuevo, lo hemos visto en otras universidades, pero en el caso de Oaxaca es sumamente grave, además porque, bueno, por otro elemento que es que la participación y el involucramiento de las estudiantes es sumamente escasa, ¿no? Como se vio, el protocolo se gestionó y discutió y elaboró desde lo institucional, desde arriba. A diferencia de otras universidades, las estudiantes aquí no tuvieron ninguna participación. No es que sean pasivas, sino simplemente no se organizan dentro de la universidad para exigir sus derechos, pero bueno, ese es otro tema de otra ponencia. Yo aquí lo dejaría, pero bueno, este es el panorama actual en la Universidad de Oaxaca. Gracias. Fabiola, muchas gracias por tu presentación. Llegaron las compañeras de la Universidad de Querétaro. Voy a presentarlas. Bueno, no sé si ya llegó tu compañera Montserrat, pero bueno, te presento mientras me dicen. Ya está por aquí. Muy bien. Bueno, les presento a Montserrat Trejo Calderón y Noemí de Jesús Acosta Pacheco de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ellas nos van a presentar su trabajo titulado Actualización de protocolo de actuación e intervención en materia de violencia de la Universidad Autónoma de Querétaro. Les doy la voz a ustedes, tienen 20 minutos de presentación y entramos a una serie de preguntas y respuestas dirigidas a las 3 ponencias presentadas. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Primero que nada, quisiera presentarme, Montserrat Trejo Calderón. Aquí laboramos o colaboramos en la Unidad de Atención a la Violencia de Género. Buenas tardes a todos. Voy a proyectar mi presentación. Creo que te tienen que hacer ojos. Habilítalo. Listo. Te agradezco mucho. Bien. Básicamente quisiera empezar platicándoles un poquito el antecedente de la creación de la primera versión del protocolo. Con esta actualización contamos con 2 versiones, una 2018 y una 2020. En 2018, agosto del 2018, la rectora, doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca, en el marco de una conferencia, presenta como tal el documento denominado Protocolo de Actuación e Intervención en Materia de Violencia de Género. Este documento es creado, uno, en virtud de la obligación que tenemos como institución educativa de garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos humanos, entre ellos el derecho que tienen las mujeres a vivir en un ambiente libre de violencia. 2, la obligación que tenemos, derivado de la Ley Federal del Trabajo, de tener herramientas y mecanismos para atender la problemática en espacios de trabajo. Y 3, también haciendo referencia a la obligación y al reconocimiento que se da en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo, las propias estudiantes, organizadas de manera colectiva, le hacen ver a la autoridad universitaria la obligación y la necesidad de tener herramientas para atender la problemática de lo que es el acoso, el hostigamiento sexual y la violencia de género. En este sentido, se presenta en agosto del 2018 y
los objetivos trazados en el documento era básicamente generar rutas para intervenir y sobre todo atender los temas relacionados con acoso y hostigamiento sexual. Pero también se apertura un poquito más estos procedimientos de atención y se involucra como tal el tema de la violencia de género. Se propone en este documento como una línea de trabajo contar con una persona al interior de la oficina del abogado general que operará y desarrollará los trabajos para poner en marcha el protocolo de actuación e intervención en materia de violencia de género. Igualmente, en la primera versión, en versión 2018, se señala como uno de los objetivos tener enlaces en los campus y escuelas de bachilleres mismos que serán como tal un primer contacto, servirán como un primer contacto para que las y los estudiantes interpongan sus quejas. Como áreas coadyuvantes se incorpora el programa universitario de Derechos Humanos, la unidad de género UAC, que se encargará de toda la transversalización de la perspectiva de género, y la unidad de atención psicoanalítica e interdisciplinaria que coadyuvará con la unidad de atención a la violencia de género con la atención psicológica que se requiera. Se identifica un solo procedimiento, mismo que contaba con 2 líneas de acción para resolver la queja. Una de esas 2 líneas de acción era la apertura de un procedimiento sancionador formal y la otra era la posibilidad de desahogar la queja por una práctica restaurativa. En ese sentido y derivado de todas y cada una de las observaciones que empezamos a incorporar, ya puesto en marcha el protocolo de actuación e intervención en materia de violencia de género, vimos la necesidad de actualizarlo. Hemos sido insistentes en que todas las normas tienen que actualizarse para que le sirvan como tal a la sociedad. En ese sentido, y posterior a 1 año, 6 meses de puesto en operación el instrumento, se inician los trabajos de actualización en los cuales, estos con el ánimo de generar una voz, generar una línea de acción, una línea de trabajo con las y los estudiantes, con el ánimo de incorporar cada una de sus propuestas y observaciones. Dentro del proceso de actualización, se dio a la tarea a la unidad de atención a la violencia de género de generar mesas de trabajo desde el año 2019 con los responsables del Programa Universitario de Derechos Humanos y con todas aquellas unidades que estaban vinculadas con la unidad para poner en marcha como tal el protocolo. ¿Esto para qué? Para reflexionar en colectivo sobre los ejes más sensibles del protocolo que se estaba operando en ese momento y también identificar cuáles eran las áreas de oportunidad del mismo. Se da como tal la construcción de una propuesta derivada de esas 7 mesas de trabajo y esta propuesta les estuvo socializando con la comunidad universitaria, con las estudiantes colectivas y con todas y cada una de las direcciones de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se presenta el 5 de febrero del año 2020 en la propuesta en Colegio de Directores para que a su vez los directores, las y los directores pudieran compartirlo con su comunidad. Posterior a ello, se realizan de manera presencial y también virtual una serie de foros. 3 foros de consulta con el ánimo de incorporar cada una de las observaciones y en los cuales se trabajó de manera remota con las y los estudiantes para que pudiéramos escuchar de viva voz cuáles eran sus inquietudes. A la par de ello, se aperturó un proceso de recepción de observaciones, en los cuales tuvimos un total de 162 observaciones, las cuales fueron sistematizadas y se repartieron, o en este caso las pusimos en 4 categorías distintas. Una tenía que ver con la incorporación al texto del documento, otras tenían que ver con redacción y las otras eran observaciones generales y otras un tanto específicas. Una vez realizada esta labor con el trabajo con las y los estudiantes, también el trabajo previamente realizado con cada una de las unidades que en este caso
colaboraban con la unidad para poner en marcha el protocolo. En agosto del año pasado, agosto del 2020, se da la presentación de la actualización del protocolo de actuación e intervención en materia de violencia de género. Y le voy a ceder el uso de la voz a la licenciada Nui para que les pueda compartir un poquito más en qué sentido se da esta actualización. En este recuadro está la sistematización de las observaciones que ya les platicaba hace un momento. Adelante, licenciada. Hola, ¿qué tal? A todas muy buenas tardes. Soy la licenciada Noemí Acosta. También, bueno, yo me integré un poquito después de la primera versión del protocolo. Yo tengo prácticamente 1 año y medio colaborando en la unidad. Y pues bueno, dentro de estas modificaciones o estas observaciones que nos realiza nuestra comunidad universitaria, tomando en consideración alumnos, administrativos, docentes, quisimos abarcar el mayor de aforo posible de nuestra comunidad para, con base en ello, pues bueno, lograr de alguna manera también nosotras, desde nuestra labor, abarcar a la mayor comunidad universitaria posible. Ajá. Porque, pues bueno, había algunas observaciones, por ejemplo, como de el protocolo se identifica que solo va guiado a mujeres, pero entonces, ¿dónde se deja de lado a las personas que tienen, por ejemplo, una preferencia sexual distinta o a los varones? Entonces, este tipo de observaciones era, por ejemplo, algunas de las que nos realizaban. Y dentro de estas modificaciones, adecuaciones que se le realizó a nuestro protocolo, justamente se anexaron algunos principios, el de imparcialidad, el de, por ejemplo, imparcialidad, reparativo y buena fe. Ajá. Es decir, pues bueno, que nosotros actuáramos de manera imparcial, por ejemplo, el área jurídica, porque se consideraba o se creía que como era guiado hacia el género femenino, pues nosotros obedecíamos únicamente a ese género. El reparativo, pues bueno, también integrar esta cuestión de justicia restaurativa, de llegar a un acuerdo o un convenio entre las partes y no llegar a, pues, a una amonestación, a una sanción. Ajá. Claro, en los casos que así se pudiera llevar a cabo, en los casos que ameritara o que amerite una sanción o una amonestación de acuerdo a nuestro estatuto orgánico, pues obviamente que es ahí donde llega su cauce. Ajá. El de buena fe, pues bueno, en muchas de las ocasiones las compañeras o las personas que se acercan a presentar una denuncia no tienen una prueba o no tienen una foto, un testimonio de los hechos, entonces pues bueno, también nos guiamos bajo el principio de buena fe, es decir, pues bueno, confiamos en lo que la persona quejosa o la persona víctima nos está compartiendo. También se integró el cuadro de expresiones de violencia de género, que justamente al área de atención y seguimiento le permite realizar la valoración de riesgo correspondiente, es decir, pues bueno, identificar si la persona tiene un nivel de riesgo alto, medio o bajo, y con base en ello también nosotras poder dictar las medidas preventivas que sean oportunas en ese momento, ya sea cambiar a la persona de grupo, implementar otro tipo de acciones, brindarle atención psicológica, que también contamos con esta área, y es por ello que se integra este cuadro de expresiones de violencia de género, y que a partir de ello nuestra comunidad universitaria puede identificar que desde un comentario, un insulto o el hecho de que te toquen del hombro o te acaricien el cabello, pues también puede interpretarse en una situación de violencia de género. Y este cuadro, pues bueno, no es algo que nosotras hayamos definido o hayamos creado, se ha creado en conjunto con otras instituciones, con otros colaboradores, y es por eso que se integran. También dentro de estas modificaciones se encuentran las medidas de protección justamente relacionadas con el nivel de riesgo. Ajá.
Es decir, pues bueno, dependiendo del nivel de riesgo es el tipo de medida que se va a implementar a favor de la víctima. Ajá. Puede llegar también hasta suspender a la persona que es señalada como probable responsable. Esta suspensión pues es temporal en lo que se elementa, en lo que se indaga, en lo que se investiga en el proceso del cuaderno para determinar si efectivamente la persona señalada como presunta responsable cometió o no cometió los actos que le son imputados. Licenciada, ¿podría pasar a la siguiente lámina? Ok. Bueno, también a partir de agosto del 2020, la Unidad de Atención a la Violencia de Género de la Universidad Autónoma de Querétaro se conformó por un equipo interdisciplinario. Anteriormente o cuando comenzó esta unidad únicamente estaba a la cabeza, por así señalarlo, de manera coloquial, la licenciada Montserrat como parte del área jurídica y la maestra Marilú Servín Miranda, que era trabajadora social. Solo había 2 personas que atendían a las jóvenes, a los jóvenes que acudían a presentar una queja o sí, una queja en contra de alguna persona. Entonces, bueno, a partir de agosto del 2020 se identificó esta necesidad justamente de tener un equipo interdisciplinario con el cual se pudieran dictar las medidas correspondientes, ahora sí que estructurarnos de una mejor manera, prestar un mejor servicio a nuestra comunidad y, bueno, ahora tenemos integrada a una criminóloga, a una psicóloga, a otra persona en el área jurídica que es su servidora y pues bueno, ya con el apoyo inicial de la licenciada Montserrat y de la trabajadora social, pues bueno, ya es un conjunto o ya es un trabajo interdisciplinario, ya no únicamente estas situaciones o estos casos los lleva una sola persona, sino que ya está estructurada esta unidad más adecuadamente, se presta un mejor servicio, se les escucha a las jóvenes, se les procura evitar revictimizarlas porque en ocasiones, pues bueno, iban con el director, iban con el coordinador, después iban con la licenciada Montserrat. Entonces era repetir las situaciones que les acontecían y pues bueno, se les revictimizaba. Con esta nueva estructura ya pues hasta el momento no se ha actualizado esa situación por, pues bueno, justamente esta estructuración de nuestra unidad. Anteriormente también, como ahí lo señala, se desincorpora la unidad de atención a la violencia de género de las instalaciones de la oficina del abogado general. Anteriormente trabajábamos en ese mismo espacio, pero justamente también esta situación era una cuestión de revictimización para las jóvenes o los jóvenes o las personas que se acercaban porque estábamos en un mismo espacio, no había como un espacio privado para hacer esta sesión de escucha, de atención, de en algunos casos contención de la persona y pues bueno, es por ello que ahora tenemos instalaciones propias, está un cubículo para justamente estas sesiones de atención psicológica, de primera escucha, la cuestión jurídica, entonces pues ya cada una tiene su espacio, se atiende a la persona de manera más adecuada, está en un lugar privado en donde sabe que de ese espacio no va a salir la información, etcétera. También dentro de esta adecuación se incorporó una figura que nosotras o a partir de la unidad se denomina orientadores, que es distinta a los enlaces que tenemos. Los enlaces es como una persona representante en los campus foráneos. Nosotros o como universidad tenemos presencia en los distintos municipios de nuestro estado. Y en esos distintos municipios, pues bueno, hay un enlace que coadyuva de manera directa con la unidad. Si ese enlace escucha y atiende a una persona, nos hace llegar la información o esa queja para nosotras desde, pues ahora sí como desde la matriz, vamos a denominarlo así, darle seguimiento, hacer las investigaciones, estructurar el cuaderno de queja. Ajá. Y bueno,
A diferencia de los enlaces que tiene relación más directa con la UABIC, los orientadores pueden ser cualquier persona de nuestra comunidad universitaria, pueden ser alumnos, pueden ser docentes, administrativos, pero para ser orientadores, nosotras o desde la unidad se les imparte un curso. El orientador, a diferencia del enlace que sí escucha, que toma nota, que lleva un registro, el orientador únicamente, valga la redundancia, orienta a la persona al área al cual puede acudir. Si es una situación de violencia de género, pues le dice, ¿sabes qué? Ve a la UABIC, esa es la unidad que te puede escuchar y que te puede atender. Si es una cuestión o una situación académica, pues sabes qué, ve a la unidad o ve al programa universitario de derechos humanos, que son quienes justamente llevan estas situaciones como más académicas. Un maestro los reprueba por alguna cuestión de raza, de sexo, de color, de etnia. Bueno, hay otra instancia que se dedica a eso. Si es una cuestión laboral, que entre compañeros se platiquen una cuestión laboral, pues bueno, el orientador le dice a dónde tiene que ir. Esa es nuestra figura de orientador y para ello nosotros les impartimos un curso previo. Adelante, licenciada. Y bueno, también quedan enunciados los derechos que tiene la persona en situación de víctima y la persona presunta responsable. En nuestra primera versión del 2018 no estaban estructurados o enunciados estos derechos. También se crea un comité para resolver las inconformidades. Cuando nosotros estructuramos y elementamos el cuaderno, se rinde un informe y se canaliza al área que le competa sancionar. Nosotras no estamos facultadas a una comunidad para sancionar, pero están otras instancias que sí lo pueden hacer. Cuando la persona víctima o la presunta responsable esté inconforme con esa determinación, puede generar un recurso de inconformidad y para eso se creó un comité especial para que analicen si lo que nosotras elementamos y concluimos en ese cuaderno es correcto o incorrecto. Adelante, licenciada. Bueno, también se incorporan figuras procedimentales como la competencia que tenemos nosotras, la prescripción, ya establecimos una temporalidad para atender y escuchar los casos, los plazos, es decir, cuánto tiempo nos va a llevar en elementar, en sancionar, en rendir informes, las notificaciones, en qué casos no es procedente una queja por violencia de género y sobreseimiento. También contamos con un sistema único de registro de violencia de género. Es un sistema en el cual se registra la queja, ahí se ve el estatus, también lo puede ver la persona que presentó la queja, con un código, con un número de cuaderno que se les integra y ahí van viendo el estatus en cuál está su cuaderno. Y pues bueno, también se modifica finalmente el procedimiento y ruta de actuación y anterior a la versión del 2018, ahora se integran 5 procedimientos, que es el de orientación y canalización, es decir, si una persona se acerca a nosotras y identificamos que la cuestión que nos está platicando no es o no encuadra en una situación de violencia de género, se le canaliza al área que competa. También está el procedimiento de medidas cautelares y de protección, que justamente tiene relación con esta cuestión de el nivel de riesgo, alto, medio o bajo. Está el procedimiento ordinario, que es la interposición de una queja. Cuando es la queja formal, se elementa el cuaderno, se rinde el informe y se concluye si amerita o no una amonestación o sanción. Está el procedimiento extraordinario, que se implementa en estos casos de pandemia, y todo se hace de manera virtual, y también está el procedimiento de quejas anónimas para evitar justamente que se realicen esta situación de los tendederos o de cuestiones de difusión en redes sociales. Aperturamos este proceso para que la persona que no quiera revelar su identidad pueda presentar la queja en contra de la persona por la cual esté siendo violentada. Ahí están la comparativa de la ruta crítica,
del anterior protocolo, que está a su mano izquierda, y la ruta actual de esta versión del 2020. Prácticamente es un organigrama de cómo se estructuraba en el 2018 y cómo estamos estructurados ahora a partir de agosto del 2020. Anteriormente, pues bueno, nada más se decía, pues ve al Aguavic o ve al enlace y ahí te van a decir qué hacer, ¿no? Prácticamente era como muy ambiguo, muy general. Y ahora en el 2020, pues bueno, ya es como de, o acude a la UABIC, si es una situación académica, acude a Derechos Humanos, si eres menor de edad, que estás en escuela de bachilleres, que pertenece también a la UAC, hay un programa especial para esos jóvenes, para esos menores de edad, quienes también los escuchan, los atienden, reciben la queja y desde la UABIC se les da seguimiento. Y listo. Y ahí, bueno, está la ruta del primer contacto con la persona en situación de víctima, qué es lo que puede hacer el enlace, qué es lo que hace la UABIC y, bueno, cualquier otra instancia que pueda o tenga que conocer de esa situación. Y finalmente, pues bueno, aquí les presentamos un pequeño recuadro de las estadísticas, de las quejas que hemos recibido a partir del año 2018, como podemos observar, pues bueno, en agosto del 2018, perdón, a partir de agosto que se comenzó a implementar este protocolo, pues tenemos un total de quejas de 15, fueron muy pocas, puesto que se comenzaba a implementar este protocolo. En el 2019 recibimos un total de 46 quejas, en el 2020 38 y desde enero hasta la fecha del día de hoy tenemos 51 quejas registradas como recibidas, de las cuales, pues bueno, ya unas han concluido y unas pues siguen vigentes o se están elementando o son las nuevas que nos van llegando. Y prácticamente eso sería. Muchísimas gracias. Bueno, pues damos paso a las preguntas. Si alguien tiene alguna en específico, puede levantar su manito o tomar la palabra. Somos poquitos, entonces creo que no se puede salir de control. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O será que leemos? La compañera se fue, la que nos hacía preguntas por el chat, pero igual podríamos leerlas, ¿no? Parece que vale la pena. Ella preguntaba, y me imagino que es para Eugenia, que escribió cuando estaba en su presentación, dice, ¿cómo se eligieron las universidades para analizar los protocolos? Bueno, el criterio de selección tuvo que ver con el año en que fueron aprobadas estos protocolos. Yo estuve revisando algunos trabajos donde ya había pues análisis sobre protocolos que se habían aprobado del 2018, 2017, 2016. Entonces, quise saber cuáles eran los nuevos protocolos que habían sido aprobados. Me imagino que pues me faltaron porque aunque hice la revisión de todas y cada una de las entidades federativas, no siempre fue fácil encontrar los protocolos en línea. Encontré una dificultad ahí de que me metí a la página y no sabía exactamente cómo encontrar los documentos digitalmente. Me recordó un poco la dificultad que tuvimos en la UAM Xochimilco cuando se aprobó el protocolo, que se encontraba ahí en una liga medio escondida de las sesiones del Consejo Académico. Entonces, para quien no conoce la universidad, era difícil encontrarlo. Entonces, creo que en parte me pasó esto a mí, de que no pude incorporar algunos protocolos que, como en el caso de Oaxaca, que ya vi que se aprobó en el periodo en el que yo los consideré, pues no lo tuve en mi estudio. Pero fundamentalmente se trató de los protocolos que se aprobaron entre 2019 y
el primer semestre del 2021. Ok, muy bien. ¿Alguien si tiene una pregunta? Igual me pueden decir y podemos hacer la pregunta, no se preocupe. Otra de las preguntas que hacía Mariana era, ¿a qué te refieres con el plan de seguridad, el cual no tiene la UACM? Bueno, el plan de seguridad, que también estaba escuchando ahorita a las compañeras de la Universidad de Querétaro, tiene que ver con la valoración del riesgo. La valoración del riesgo es considerar las características de la violencia sufrida, el tipo, la modalidad, el nivel o gravedad y el efecto que ha generado en el estado emocional, así como la relación que tiene la persona en situación de víctima con la persona presuntamente responsable. También se considera en este plan de seguridad que va de la mano con esta valoración del riesgo, no es otra cosa más que encontrar un plan en el que pueda entrar diversas instancias en colaboración, tanto en la atención psicológica, el trabajo social, el área jurídica, en función de la valoración del riesgo. O sea, en qué riesgo está la persona y de qué manera podemos protegerla. Y este plan de seguridad que está incluido, pues yo sí lo interpreté en el protocolo de la UACM en tanto las medidas de protección y los derechos de las víctimas. Y ahí pues sí se analizan los posibles riesgos de la persona en situación de víctima y también los recursos con los que cuenta para hacer frente a esta situación y la responsabilidad que tienen las autoridades para pues proveer, ¿no?, esta protección a partir de un esquema claro y personalizado sobre las acciones que deberá llevar a cabo para reducir el nivel de riesgo. Esta situación no está tan específica en la mayoría de los protocolos que yo revisé y creo que es una omisión, por lo que me parece interesante que en el protocolo de la Universidad de Querétaro, en su versión actualizada, concretamente se hable de esta valoración del riesgo y de un plan de seguridad para proteger a la víctima. Muy bien, muchas gracias, Eugenia. Noemí, por ahí está levantando su mano. Ok, bueno, licenciada, doctora, maestra Eugenia, no sé qué grado usted tenga, una disculpa. Bueno, mire, sí, efectivamente, dentro de nuestro protocolo no está referido ese como plan o esa situación de manera muy específica. Sin embargo, al momento de efectuar esta valoración de riesgo, sí se lleva a cabo. Ajá. Sí se hace un plan de seguridad por parte del área de atención y seguimiento. De hecho, es la trabajadora social y la criminóloga quienes elaboran o realizan esta tarea. De hecho, nosotras también identificamos que a nuestro protocolo le hacen falta algunas especificaciones, las cuales, pues bueno, vamos a comenzar a trabajar porque justamente hace unos días nos llegó una solicitud por parte de la Secretaría de Educación justamente de comenzar a trabajar en la modificación de nuestros protocolos. No únicamente la Universidad Autónoma de Querétaro, sino otras universidades. Pero aunque no esté enunciado, sí se lleva a cabo, sí justamente se dictan estas medidas y por medio de un oficio se le hace saber ya sea a la facultad, al área, al departamento en donde se encuentre esta persona en situación de víctima, que lleve a cabo o implemente esas acciones de prevención. Ajá, ya sea, pues, por ejemplo, que cambie de grupo a un alumno, o que se le suspenda, o que se le amoneste, o que a un maestro no se le asigne carga horaria, por tal o cual situación. Entonces, le agradecemos la observación, tomaremos obviamente nota para desarrollarlo o dejarlo escrito, pero sí me gustaría compartir con ustedes que esta situación de plan de seguridad se lleva a cabo. Se hace una cita con la persona en situación de víctima, se le da a conocer su plan de seguridad, se giran oficios de manera inmediata con medidas de prevención,
a la autoridad que competa. En algunos casos, a veces sí nos dicen, no puedo o no soy competente, pero se busca siempre la manera de proteger justamente a la persona en situación de víctima, porque sí hay algunos casos muy, muy delicados, los cuales sí ameritan atención inmediata. Ujú. Era todo, gracias. Muchas gracias, Noemí. Bueno, pues a mí me parece que estas tres ponencias son muy ricas porque el trabajo que hace Eugenia, ¿no? Como en un análisis desde lo más teórico, digamos, ¿no? Lo que están diciendo los protocolos. Y la otra es ver cómo en la experiencia, por ejemplo, de Querétaro se está llevando a cabo, ¿no? Entonces creo que esto nos deja ver, y por ejemplo, la experiencia de Fabiola me parece súper rica porque además no solo es lo que dicen los protocolos y lo que se puede hacer, sino lo que está pasando dentro de la institución que puede o no favorecer u obstaculizar los procesos, ¿no? Ahí, por ejemplo, Mariana, también creo que el comentario que nos dejaba estaba dirigido a ti, Fabiola, dice, me parece que cuando se hacen este tipo de protocolos en donde falta bastante información, es solo una simulación, no hay claridad en el proceso. No sé si quieras comentar algo, Fabiola. Sí, efectivamente, ¿no? El proceso, la segunda parte del proceso que vivimos en Oaxaca fue efectivamente una simulación. Creo que antes de que entrara al Consejo Universitario, el documento estaba mucho mejor elaborado y estaba más acorde a lo que se venía discutiendo en otras universidades, ¿no? Hoy en día no solo será necesario regresar y revisar esa propuesta que ya teníamos y en la cual había muchísimas especificaciones, ¿no? Que es una de las características fundamentales, esenciales de los protocolos, que sean muy específicos, que todo sea específico, ¿no? Las funciones, los tiempos, etcétera, sino que ahora también va a haber que revisar las discusiones actuales, ¿no? Las que se están llevando hoy en día en otras universidades y pasar por un proceso, obviamente, de renovación de esta propuesta recortada y batallar con las autoridades nuevamente de la universidad para que se respete y no se vuelva a caer en este proceso por el cual pasamos, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Ay, yo tengo una pregunta. Ajá. Sí, adelante, Eugenia. Creo que María Luisa también querías preguntar algo. Bueno, ¿Yo primero o Eugenia, María adelante. Luisa? Eugenia, adelante y le damos paso a María Luisa después. Bueno, yo estuve escuchando muy atentamente las dos ponencias que se presentaron después de la mía. Me parece muy interesante el proceso que describe Fabiola sobre el caso de Oaxaca. Yo, como decía, el análisis que yo hice y que bien interpreta Eli, tiene que ver con lo que los documentos me muestran. Entonces, es una revisión de los documentos y de cómo están elaborados los protocolos a partir del documento. Y lo que yo hice fue un ejercicio, sí, de mucha talacha, pero muy simple para ver si estaban o no las diferentes partes estructurales con base en este modelo analítico. Claro, cuando ya vamos a cada protocolo y nos abocamos a cada situación, encontramos pues una gran gama, ¿no? De problemáticas que tienen que ver con las voluntades políticas, que tienen que ver con la cultura de la simulación, que tiene que ver con documentos que se recortan, digamos, y que se recortan en un sentido de urgencia, ¿no? A partir de las modificaciones en materia normativa y de política pública que obligan a las autoridades a que tengan sus protocolos tanto por la ley federal como por la Ley General de Educación. Entonces, estas urgencias y estas prisas no toman en cuenta las necesidades
y la experiencia que brindan los diferentes sectores de la comunidad universitaria, porque es una comunidad muy rica, con poblaciones diversas como son los trabajadores, son los estudiantes, incluso menores de edad, como estoy escuchando en la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, la experiencia de Oaxaca muestra estas problemáticas y pues genera, ¿no? Una gran situación de desconfianza, cuando los protocolos vienen desde arriba impuestos y no son resultado de la lucha o de la exigencia desde abajo, de la comunidad estudiantil, de los académicos, de las académicas. Y es ahí cuando vemos diferentes omisiones, falta de especificaciones, huecos, etcétera. A mí me preocupa mucho la parte de la ruta crítica que tiene que ver con los procesos de investigación, porque yo ahí creo que hay muchas cuestiones que se pueden, si no están suficientemente especificadas, pueden darse fenómenos de discrecionalidad o de que actúen sin un personal capacitado, como me parece que es el caso que se está presentando en la universidad en Oaxaca, donde no hay el personal capacitado. En un problema tan complejo, la capacitación es una clave fundamental. Entonces son como muchas cosas que yo creo que tenemos una gran tarea por delante, hay muchos retos y dilemas que resolver en los casos concretos que se están presentando. Yo quisiera hacer dos comentarios en relación a la ponencia de las compañeras de la Universidad de Querétaro. Me llamó la atención el tema de las pruebas. Cuando ustedes hablaban del principio de buena fe, lo que la experiencia en trabajar en la UAM Xochimilco es que en principio siempre hay que creer a las personas que se presentan con una situación de violencia, a querer hablarla e incluso también a formalizar a través de una queja. Y me parece muy interesante cómo en este modelo con el que yo trabajé se especifica muy bien que el testimonio es suficiente de la persona que vive la situación de violencia y que el testimonio puede tener inconsistencias y que esas inconsistencias no deben ser tratadas como que la persona está mintiendo, porque después de una situación traumática, se pueden presentar estas inconsistencias. Entonces, que a la prueba testimonial, que es la prueba madre, digamos, o la prueba reina, no sé cómo llamarle, estoy inventando ahorita eso, vaya acompañada de otras cuestiones que tengan que ver con dictámenes médicos, etcétera. Eso me parece muy importante. Creo que así lo interpreté, es lo que ustedes hacen en la Universidad de Querétaro. Tener este principio de la buena fe, o sea, creer en el testimonio de la víctima. Y lo que sí me llamó la atención y es una pregunta, es que nunca había escuchado, ni siquiera en los protocolos que me he dado a la tarea de revisar, este procedimiento de quejas anónimas. O sea, no entiendo cómo funciona una queja anónima. Y se me hace muy extraño, no sé si pudieran abundar sobre la materia. Sí, buenas tardes, maestra. Le explico en primera instancia la parte de la buena fe. Inclusive en tribunales jurisdiccionales se actúa bajo un principio de buena fe y esto quiere decir que si yo manifiesto bajo protesta de decir verdad, el juez tiene que creer a lo que yo estoy asentando en esa promoción o esas manifestaciones. El punto de partida sobre el cual va a trabajar la unidad a través del testimonio que en su momento vaya a recabar o a recopilar de la persona que está presentándose a interponer una queja, nos va a servir para seguir una línea de investigación en la cual en efecto se le va a dar credibilidad al testimonio, pero a la par la propia corte nos ha dicho no solamente es la parte del testimonio, lo tienes que evidenciar, lo tienes que recabar, pero también lo tienes que
sostener con otro tipo de datos de prueba. Como usted bien lo comentaba, pueden ser periciales, pueden ser otras testimoniales, pueden ser inclusive documentos, videos, cintas, cualquier otro tipo de prueba, cualquier otro tipo de indicio que nos pueda ayudar a sostener como tal el testimonio de la persona que se está presentando a interponer una queja no sirve. En este sentido también, y ya entrando a la parte de la explicación de las quejas anónimas, lo que observamos aquí en la universidad es que se da mucho la práctica, y no solo aquí en la universidad, se da la práctica de los tendederos. Entonces, los tendederos, y en alguna ocasión no lo manifestaban, es una práctica que tienen las estudiantes para evidenciar ciertas situaciones que estaban aconteciendo en los espacios académicos y en los cuales, si ellas lo hacían del conocimiento de la autoridad, se temía algún tipo de represalia en su contra, y es por ello que querían básicamente actuar en el anonimato. La queja anónima nos permite, uno, identificar que hay una problemática de la cual la universidad tiene que poner cartas en el asunto, tiene que ejercer algún tipo de, alguna medida para que esa conducta que se ha venido realizando en respecto de ese docente o respecto de ese trabajador administrativo deje de acontecer o cese, sin que esto quiera decir que en su momento vayamos a rescindir la relación, sin que tengamos que buscar, o en su momento el fin último de la queja anónima sea la imposición de una sanción, sino más bien tener argumentos suficientes para recomendar que la implementación a lo mejor de alguna práctica restaurativa o alguna medida de protección. Es darle voz a las estudiantes para que nos digan que en determinado lugar hay una situación que se debe de atender. Sobre esas bases está planteada el procedimiento de queja anónima. También se realiza una investigación. Lo que hacemos es atender si hay antecedentes, si en las evaluaciones docentes también se evidenció algún tipo de queja, si hay quejas anteriores que en su momento pues a lo mejor no tuvieron elementos de prueba suficientes, inclusive si es de manera repetitiva la conducta, si es de manera repetitiva el señalamiento, hemos solicitado actas y hemos mandado llamar a las y los estudiantes que cursaron alguna materia con ese docente. E inclusive también el decirle al maestro, ¿sabe qué, maestro? Se presentó este señalamiento, si no lo tienen ellos en mente, si no lo tienen ellos en mente, si no lo han identificado, pues también es decirle, te estás equivocando porque estás haciendo estos comentarios en clase que a lo mejor él piensa o interpreta que no están del todo mal, pero están ahí presentes, y básicamente es hacerles del conocimiento que pues esa conducta, esa manera en la que ellos se relacionan con los estudiantes está mal. En ese sentido está planteado el procedimiento. No sé si alcance a contestar la pregunta. Okay. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias, Eugenia. María Luisa, teníamos una participación pendiente contigo y Josefina había levantado la mano, pero creo que ya la bajó. No sé si quieren tomar la palabra todavía. Hola, buenas tardes. Yo soy alumna de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cuando yo leí el protocolo por lo cual nos regimos, me llamó mucho la atención de que no existía una mediación, pero ahorita que nos dio la ponencia la profesora Eugenia, entendí que no debe de haber una mediación entre el agresor y la afectada, la parte afectada, por la misma situación de cumplir una normatividad. La verdad es un excelente trabajo el que realizó y pues muchísimas gracias por compartir estos conocimientos con nosotros, y pues nada más queda agradecer a las ponentes pues esta contribución que nos están haciendo, puesto que cada protocolo
que establece cada institución universitaria es totalmente diferente. En el de nosotros, por ejemplo, cada año se va a tener que rendir un informe en los cuales vamos a ver las deficiencias que tiene y tratar de mejorarlas. Pero como estos encuentros nos van a ayudar a permitir cumplir con todo lo que nos hace falta. Muchas gracias. Gracias, María Luisa. Josefina. Sí, buenas tardes a todas, gracias. Llegué un poquito tarde a su mesa, pero muy interesante. Perdón por no prender la cámara, anda inestable el internet. Pero bueno, oyéndolas me queda claro pues que todavía hay mucho por afinar, pero quería saber su opinión personal, digo, más allá de que estén ahí trabajando y que tengan una opinión institucional. Yo tengo la certeza de que, bueno, lo que ustedes digan nos será de provecho y les permitirá, pues, o nos permitirá a quienes estamos interesadas en los protocolos, afinar su funcionamiento y demás. Porque de repente, en efecto, todas las universidades están aparentemente interesadas o quieren cumplir esa normatividad por implementar protocolos. ¿Cuál es su opinión y qué piensan que nos falta? Más allá de que más o menos funcionan de manera adecuada como lo han expuesto, la de Querétaro me parece que ha afinado algunos procedimientos, la de Oaxaca, bueno, ha sido desafortunado por esa rasurada que le han dado. O sea, ¿qué piensan de esa, que a veces me parece es un poco o un tanto simulación? Perdón, voy a tomar también la palabra yo, porque creo que con estas preguntas podemos cerrar la mesa. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué propuestas podemos hacer ante estos problemas? Porque cada una desde su propia investigación, desde su experiencia, desde su trabajo, ha ido apuntalando algunas dificultades que nos podemos encontrar con los protocolos, lo que dicen, cómo se aplican, cómo se aprueban. Pero ¿qué podríamos decir, no? ¿Qué pasos podríamos dar para avanzar? ¿Qué propuestas se podrían hacer? Muchas gracias. Y pues no sé quién quiera tomar la palabra. Bueno, yo rápidamente, yo considero que primeramente tendríamos que evaluar el contexto en el cual se encuentren las universidades. Cada protocolo tiene que ser distinto porque la realidad de las universidades y las necesidades son diversas. Entonces, si hacemos o implementamos una regla general para la creación de un instrumento, en ocasiones no va a ser tan eficiente. Hay que primero situarnos en la realidad de cada universidad para poder identificar cuáles son sus necesidades. Y lo segundo, dejando de lado el criterio institucional, la visión institucional, considero que pues hay que darle un poquito más de importancia a los temas. En ocasiones son cosas que se dejan de manera secundaria. Afortunadamente aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro hemos tenido, dentro de lo posible, dentro de las posibilidades de la universidad, hemos tenido muy buena respuesta de parte de las autoridades, pero hemos identificado que en otras instancias, que en otras instituciones, la respuesta de las autoridades no es la suficiente o no es la mejor. Y caemos en esta parte de generar esta situación de, pues sí estamos actuando, pero no se puede sancionar al maestro porque resulta que es amigo de tal persona, no podemos sancionar al maestro porque resulta que es parte de estas famosas vacas sagradas y tiene 28 años laborando en la universidad y pues cómo lo vamos a sancionar por una situación de acoso o hostigamiento sexual. Considero que como comunidad universitaria debemos de ser un poquito más críticos y empezar a tomar el tema, a darle la importancia que tiene y sobre todo a identificar cuáles son las necesidades, cuáles son los procedimientos que cada institución tiene para que los protocolos que vayan estructurando sean armonizados con su normativa interna. Eso también a la Universidad Autónoma de Querétaro le ha resultado para que la propia comunidad vaya
apropiándose del instrumento y también no desfasar, en este caso, las acciones, ir coordinándose con las otras áreas que tienen facultades inclusive para sancionar, lo que se impulsa como tal una reforma inclusive al instrumento fundamental de las universidades. Gracias. ¿Quién quiere tomar la palabra ahora? Eugenia. Bueno, ante la pregunta, ¿cuál es su opinión sobre estas universidades y sus protocolos en relación a los mandatos de la SEP y el interés institucional por tener los protocolos? Esta idea de que si los protocolos efectivamente responden solo a esta necesidad normativa institucional y pareciera que son respuestas de parte de una cultura de simulación. Yo creo que los protocolos son un avance. No coincidiría que en todos los casos serán respuestas de simulación. Yo creo que los protocolos son un avance. ¿En qué sentido? En el sentido de que las autoridades asumen su responsabilidad frente a un fenómeno como la violencia de género. Sabemos, y aquí lo hemos dicho, y seguramente se habrá dicho en todas las mesas de este encuentro, que hace algunos años había una indiferencia, una pasividad, una complicidad por parte de las autoridades universitarias para enfrentar el problema. No había prácticamente protocolos, los primeros se dan por ahí del 2011, 2012, por ahí un reglamento en Sinaloa, y hay un trabajo donde nos muestra los primeros protocolos. Entonces yo creo que hoy, y volteamos a ver, la mayoría de las universidades han aprobado protocolos, están en vías de aprobarlo o están trabajando a partir de mesas de trabajo. Entonces yo sí considero que sin desestimar los casos donde se han presentado situaciones como la que narró Fabiola en el caso de Oaxaca, y en algunos otros protocolos donde se ve que efectivamente son protocolos realizados con la urgencia de cumplir una normativa, yo creo que son un avance que no podemos despreciar y que en muchos casos es resultado de una presión de los estudiantes. Y aquí está por aquí una chica de la UACM. En su protocolo yo rescaté una parte donde se narra el número de casos que incluso llegaron hasta el feminicidio en el caso de la UACM, que llevó finalmente a este protocolo. Una comunidad agraviada que en algún momento dijo basta y que empezó a generar, habría que conocer más de cerca las entrañas en esta universidad. Yo no pertenezco a esa universidad, pero lo que el documento me dejó ver es que hubo una participación de las y los estudiantes y que generó un protocolo completo, un poco complicado, un poco denso. Hay mucha información, pero yo creo que es importante. Entonces, en ese sentido, yo creo que son un avance y, como digo, hay que seguir trabajando en ellos y seguir, porque son instrumentos que nos permiten atender y en un momento, ya sea sancionar o a través de la justicia restaurativa, restablecer un poco el tejido social. Entiendo, como también lo señalaba en mi conclusión, que no van a resolver un tema que viene de un entramado cultural. No alcanza hasta allá su utilización. Por eso es que ante la pregunta de Eli sobre qué propuestas hay, pues el protocolo es solo un instrumento y hay que afinarlo y hay que trabajar y hay que hacer una evaluación y un seguimiento y afinar y actualizar en función de cómo se puede ir mejorando. Pero en realidad la apuesta como miembros de la comunidad universitaria, formando parte de las universidades, es que tenemos que trabajar en el tema de la prevención, tenemos que trabajar en el tema de dejar de que estas relaciones violentas se normalicen y a través de diferentes instrumentos, observatorios,
comités de ética, iniciativas de cultura de paz, de buen trato, como que buscar la manera de erradicar una relación que se consideraba normal y que hoy en día pues se ha visibilizado. Yo ahí, con eso yo podría terminar mi participación. Gracias, Eugenia. Fabiola. Sí. ¿Qué pienso de la simulación? Creo que al igual que Eugenia, creo que como sea, los protocolos recortados, no recortados, efectivamente son un avance. Hay que pensar además en ellos como un resultado. Es una respuesta aún los malos de la presión ejercida desde abajo y desde los grupos feministas, ¿no? Si las instituciones los están elaborando incluso rápidamente en determinados tiempos, eso significa que esa presión está funcionando, ¿no? Que esa presión tiene un resultado, y yo creo que eso es bueno. Eh, yo creo también que, y eso ya se ha mencionado muchísimo en muchísimos foros, no son ni deben ser el único medio, ¿no?, para enfrentar la violencia y la discriminación. Y en ese sentido, pues ya se ha discutido también en todas estas propuestas que se elaboran desde fuera de lo institucional, y en la cual la participación de las estudiantes es muy importante, ¿no? En el caso de Oaxaca, ahorita tenemos muchísimos retos, ¿no? Antes con la propuesta anterior teníamos ya muchos retos. Ahorita tenemos más porque parece ser que fue una regresión, ¿no? Y no un avance. Y entonces, en ese sentido, las propuestas de lo que se tiene que hacer son muchísimas. Ahorita lo que más nos está interesando a la red y al grupo de trabajo que estamos, que nos preocupamos por el tema de la violencia en la universidad y que estamos participando en un proyecto ahorita con la Universidad de California, es lograr cierta participación de las estudiantes, ¿no? En el caso de Oaxaca, la participación es muy mínima, y eso nos preocupa mucho, ¿no? Entonces estamos planteando ahí algunas medidas de capacitación, de crear procesos de empoderamiento, etcétera. Pero en nuestro caso esto no es suficiente, o sea, es necesario seguir fomentando la cultura organizacional, ¿no? Esta cosa de simplificar, de reducir cada vez más dentro del protocolo, este esfuerzo, además que se había hecho de manera conjunta, ¿no?, entre varias instancias, hay que revertirlo. Hay que buscar nuevamente que sea mayor la participación de diferentes grupos dentro de la universidad, ¿no? Vamos a tener que nuevamente regresar a estas definiciones más claras, más precisas que se habían hecho en la propuesta inicial, y que en parte consideraban un elemento que destacó Eugenia en su participación, que es considerar los instrumentos internacionales, ¿no?, en materia de violencia hacia las mujeres, y que sí habían sido considerados en la propuesta inicial. Ahí tenemos otro reto. Es importante, me parece, además definir claramente todo, porque eso le puede dar mayor certeza al instrumento. Pero además, una vez elaborado el instrumento, hay una serie de pasos, ¿no?, que seguir, que son constantes, que se deben plantear en todas las universidades, no solo la capacitación a quienes van a operar el instrumento. Deben de haber también figuras de vigilancia del cumplimiento desde mi perspectiva. Personas que estén vigilando que se cumpla además tal como se planteó, ¿no? Porque, bueno, un poco regresando al panorama que nos planteaba Eugenia, ese es un panorama hasta cierto punto ideal, ¿no? O sea, de unos protocolos que a lo mejor consideran cosas que en la práctica no se están ejerciendo, no se están poniendo en acción
¿no? Entonces, que no se quede todo en el papel va a implicar ese proceso de vigilancia, de revisión constante y de trabajo de renovación y de evaluación, ¿no? Porque justamente, como lo mencionaba, creo que Montserrat, si no me equivoco, o alguien de la Universidad de Querétaro, tienen que ser, son instrumentos que tienen que ir cambiando y que se tienen que ir adecuando a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, los retos son muchísimos, las propuestas igual son muchísimas en nuestro caso, pero como sea, creo que es un avance, ¿no? Muchas gracias, Fabiola. Ay, ya se me fue tu compañera. Creo Sí, que disculpa, tenía una actividad y se tuvo que retirar. ok. Bueno, pues entonces damos por terminada nuestra mesa. Agradezco mucho sus participaciones, muchas gracias por su retroalimentación a las personas que también nos pudieron acompañar. Y bueno, les invitamos a que sigan estando en el encuentro. Mañana, sobre todo, les invitamos a estar en la parte del cierre. Eugenia nos va a presentar también el libro de estrategias, que es un resultado del tercer encuentro. Entonces, bueno, la estaremos esperando a lo largo de estas mesas el día de mañana y en el cierre a partir de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Eugenia, Eli, una pregunta. ¿La grabación se puede ver en YouTube? Las vamos a subir al Facebook del evento, solo que todas las mesas las vamos a subir posteriormente. Entonces, lo que va a estar en transmisión, bueno, fue la inauguración, mañana a partir de las 5 también se transmite en vivo, pero todas las mesas se suben posteriormente. ¿Y si yo no tengo Facebook? No te preocupes, también estamos viendo la posibilidad de que se alojen en alguna página. Puede ser alguna página de Puebla o puede ser desde la UAM, vamos a estar viendo. Gracias, Eli. De nada, y muchísimas gracias a Liliana, que también nos estuvo acompañando en la mesa, ella fue relatora, y a nuestra compañera de Puebla, que nos estuvo apoyando también en la parte técnica. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Buenas tardes a todas. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, bonita tarde.